Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Es para nosotros un enorme placer tener acá con nosotros al arquitecto, al máster arquitecto Nicolás Vares. Muchas gracias, Nicolás, por aceptar este convite, esta invitación acá que te hace el taller de proyecto arquitectónico Mansur, que hoy dirige el arquitecto Leonardo Cacho Carreras para todos. Y como siempre, es un gusto tenerte por Santa Fe. Bueno, mediados por la pantalla, pero te tenemos. Eh, Nicolás es arquitecto, nacido en La Plata, formado en La Plata, donde ahí obtuvo su título, para después hacer una maestría en la Universidad de Harvard sobre diseño urbano. Nicolás, además de ser docente de la propia, con su taller vertical en la Universidad de La Plata, ahí también dirige por concurso la maestría de arquitectura y de diseño arquitectónico, de proyectos de la Universidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Y es también titular del proyecto en la joven carrera de arquitectura en la Universidad del Sur en la ciudad de Bahía Blanca. Nicolás, además de ser docente de nuestra maestría de arquitectura y que recién recordábamos, hace 10 años él vino para inaugurarla y dando una primer conferencia magistral que creo que todos los que pudimos asistir todavía recordamos. Y es docente en otros tantos máster del país, invitado en otras universidades del mundo. Pero sobre todo también nos importa mucho su labor profesional que realiza en el estudio Bares, capaz que me pase un Bares, que fue fundado por el maestro de maestros de arquitecto y su padre, el arquitecto Enrique Bares, que algunos lo recordarán por obras emblemáticas como el Teatro Argentino de La Plata. Bueno, para ir a los bifes, Nicolás, y desde ese estudio, ha tenido una profusa actividad profesional, tanto en el país, con obras emblemáticas como el Centro Cultural Kirchner, lo que era el antiguo sede del Correo Argentino, en el Museo del Bicentenario, ubicado atrás de la Casa Rosada, a partir de las ruinas encontradas ahí, pero numerosas obras en el país y en el mundo. O sea que Nicolás es un arquitecto del mundo. Ha recorrido y tiene obras en distintos lugares y proyectos también que forman parte de su extenso currículum. Bueno, me callo acá para darle tiempo a todo lo que a Nicolás, que es a quien vinimos a escuchar. Nicolás, adelante cuando quieras. Bueno, gracias Sergio, gracias Cacho por la invitación a seguir compartiendo y sentirme parte o seguir invitándome a ser parte un poco de este espacio académico de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Arquitectura, del que como decía ya hace 10 años me siento parte, aunque en algunos últimos años los he abandonado un poco para este, eh, no sé, descubrir nuevos rumbos. Y me parece que parte de lo interesante de nuestra disciplina es esta potencialidad que tenemos como de expandirnos a distintas áreas, distintos lugares y disfrutar un poco de lo que es esta cultura arquitectónica. Y por supuesto gracias a toda la cátedra, a quien acabo de descubrir que conozco a muchos y con los cuales hemos discutido, liso mediante, temas de arquitectura, de urbanismo, temas de la propia disciplina que nos aproxima mucho en esta tarea increíble que es los talleres de arquitectura como mecánica de enseñanza y aprendizaje del proyecto, básicamente como vector un poco de lo que hacemos diariamente. Me habían invitado, si quieren comparto pantalla, armé una pequeña presentación. Me habían invitado a reflexionar un poco en función
del desafío que tienen, que es bastante importante, ¿no? El desafío de poder construir un museo del puerto en un sitio emblemático y tan necesario, ¿no? Para reconvertir un poco la fisonomía de ese sitio que ha ido transformándose desde una zona industrial hoy a una zona vital de la ciudad, pero quizás con un sesgo demasiado comercial o de trabajo, y me parece que es necesario este tipo de programas para equilibrar un poco un desarrollo sustentable desde lo económico, desde lo cultural y desde lo ambiental. Y armé un poco esta reflexión en formato de imágenes o de presentación de Power, reflexionando un poco sobre el estado de situación de lo que significa preservar o restaurar, pensando un poco que parte del desafío que ustedes tienen por delante es encontrar la esencia de ese lugar y de las piezas que trabajan en ese sitio, las preexistencias, sobre todo algunos de estos galpones industriales portuarios tan lindos, tan bellos, tan delicados, que muchos de ellos, en función de que estas nuevas arquitecturas de fin de siglo intentan expresarse de una manera muy singular, muy icónica, los han ido arrasando y han ido desapareciendo un poco de la matriz cultural y espacial de nuestros puertos. Quería empezar un poco con esta idea de ciudad, arquitectura y patrimonio, ¿no? Creo que hay como tres dimensiones, ¿no? Frente a este problema, ¿no? Una dimensión conceptual, una dimensión legal y una dimensión disciplinar, y de alguna manera el proyecto de arquitectura se debate siempre entre la intersección de esas burbujas, ¿no? Y entonces, un poco para ahondar o para indagar un poco estos temas, quería poner un poco en contexto qué significa este problema de la restauración o del patrimonio, ¿no? Me gusta mucho este dibujo del cartógrafo Rodolfo Lanciani del 1900, en donde dibuja esta forma urbis Romae, ¿no? Este plano de Roma en donde coexisten todos los íconos arquitectónicos desde la antigua Grecia hasta ese principio del siglo XX, ¿no? Y cómo en realidad la ciudad es un palimpsesto, esta idea de una construcción hecha de capas de información donde esta cultura arquitectónica, esta cultura de la humanidad se sedimenta y va dejando rastros de expresiones anteriores, ¿no? Esta es una imagen satelital, una versión como de la Formis Urbis Romae del siglo XXI, y en donde podemos ver ya otra capa nueva, y seguramente pasadas las décadas y los siglos iremos viendo una Roma distinta que va expresando y que tiene que luchar, Roma como cualquier otra ciudad, con esta idea de qué preservar, para qué preservar y cómo preservar. Indudablemente en ciudades no tan antiguas, pero más contemporáneas también, como podría ser esta imagen de Toronto, podemos ver tridimensionalmente esa figuración de las capas de información arquitectónica que van coexistiendo y van conviviendo, ¿no? Creo que hay un gran debate hoy, ¿no? Hay un gran debate, es un tema como muy en el candelero, este tema del patrimonio, del restauro, y hay como dos grandes aproximaciones. Una podríamos llamarla, son algunos dibujos de una exposición que realizó ya hace bastante tiempo Rem Koolhaas, que se llamaba Cronocaos, y hablaba acerca del valor del patrimonio y del restauro, y ponía estos dos personajes. Por un lado, John Ruskin, que era quien defendía y un poco el gestor de esta idea de que es imposible recuperar en su belleza original una pieza que sea, digamos, que ha ido erosionándose con el tiempo, ¿no? Defendiendo un poco el valor de la autenticidad de la pieza, y en ese sentido hay toda una línea sobre el patrimonio que es estricta en no producir una mímica de lo viejo en un formato contemporáneo para completar lo faltante o poner un poco en un modelo de reconstrucción esa imagen anterior, sino básicamente dejar en el estado en que está la pieza sin tocarla, únicamente garantizando su estabilidad y su no futura erosión. Y por el otro lado está Viollet-le-Duc,
que a mí me gusta mucho esta aproximación, ¿no?, acerca del restauro, que dice que el restauro de los edificios no es repararlo, no es mantenerlo, no es reconstruirlo, sino es volver a construir una pieza que nunca antes existió, ¿no? O sea que la restauración de un edificio iconográfico, un edificio de valor patrimonial, es transformarlo en algo que nunca antes existió. En realidad, si uno se pone a pensar, este tema del debate arquitectónico es bastante próximo a nosotros. Digamos, fíjense, ahí hay un listado de inventos y cosas que ha ido produciendo la humanidad y el hombre en los últimos 300, 400 años, y casi tenemos que llegar a mitad del siglo XIX para encontrar como las primeras legislaciones vinculadas a tomar posición sobre qué es el patrimonio, cómo se restaura. Indudablemente nadie tiene dudas, ¿no?, sobre que hay ciertas piezas patrimoniales que hay que mantenerlas en su estado original, que son parte de digamos, de este acervo universal de la cultura del hombre, ¿no? Pero cada vez que nos venimos más cerca y hay menos tiempo con estas piezas, empiezan a aparecer dudas respecto de qué hacer con esto. Esta era una pieza iconográfica de esta arquitectura gótica, sin embargo se incendió. Durante un proceso propio de restauro se incendió y desató un debate intelectual acerca de cómo restaurarla, ¿no? Y entonces ahí vemos un poco esta especie como de cúpula o de techo de Notre Dame en el formato de un parque público francés en altura, o esta otra del parque público abierto con una nueva capilla de Notre Dame, algunas más disparatadas acerca de transformar el techo de Notre Dame en una piscina pública, o esta quizás la más especuladora, pero a lo mejor la más útil para el centro de París, que era transformarla en un gran estacionamiento, ¿no? O sea, fíjense, desde la ironía hasta la realidad, el debate acerca de qué hacer con la historia desde una manera contemporánea, ¿no? A mí siempre me gusta volver a ciertos principios fundacionales de la arquitectura de nuestra disciplina, y creo que Frampton siempre cada tanto pone una de estas frases que resulta fundadora, ¿no? En este caso, extraída de este libro, Estudios en la cultura de la tectónica, la poética de la construcción de la arquitectura del siglo XIX y siglo XX, en donde dice una frase que para mí es central en el debate del restauro, que es que todo lo que está construido, todo lo que está construido de alguna manera tiene algo que ver con la arquitectura, pero no todo lo construido tiene valor para la arquitectura. Y esto me parece que es central, porque la arquitectura que tiene valor es aquella que es capaz de representar la reflexión o la concepción o la mirada filosófica del hombre en su tiempo. O sea, representar el tiempo de la cultura del hombre. Entonces, ahí empieza a haber una brecha de qué preservar, digamos, qué cosas son necesarias para continuar un poco con esa idea del acervo cultural de la humanidad. Fíjense que hasta digamos, el siglo XIX, lo que se preservaba eran todas las construcciones que tenían 200 años antes de Cristo, ¿no? Fíjense que la primera revisión de esas actas a principios del siglo XX, todo eso se alargó hasta 1712, o sea, toda construcción, y esto era porque no solamente se involucraban en el restauro y la preservación las obras clásicas de, llamémosles, arquitectura pública o religiosa o de monumentos, sino que también se incorporan los palacios y toda una arquitectura privada, ¿no? Y ya en el siglo XX prácticamente se empezaron, y ahora en el siglo XXI, ¿no?, se empezaron a preservar piezas del propio siglo, ¿no? De esos primeros, ya hay muchas piezas del Docomomo, o sea, esa organización que preserva todo lo que es la arquitectura moderna, ¿no? La pregunta será si la preservación, de una manera irónica, no se proyecta al futuro, y ya estamos como pensando en el futuro, qué cosas voy a preservar hacia adelante, ¿no? Ni siquiera estoy pensando qué cosas del pasado tengo que preservar, sino llevo la idea de garantizar ciertas cosas hacia el futuro, ¿no? Algunas piezas que hablaba de este siglo XX, que ya están un poco bajo esas matrices, pero naturalmente ni siquiera son piezas de valor arquitectónico para la disciplina, sino piezas que
simbolizan o materializan la memoria de un pueblo, ¿no? Como en este caso en las instalaciones del campo de concentración de Auschwitz, o en el otro lado opuesto completamente, en el caso de la profundidad y la complejidad que significa preservar uno de estos campos de concentración del exterminio nazi, hasta la banalidad de la preservación del parque de diversiones de Coney Island de New York, ¿no? O sea, cómo también es la gente y la ciudadanía la que empieza a pedir la validación de preservar ciertos acervos para el futuro, ¿no? Preservación que se ha extendido ya más allá de la arquitectura, y ya ahora hay una tendencia a preservar escenarios urbanos como elementos de no modificación. La Plata, que hace siglos que quiere validar un plano bidimensional que es precioso y ha sido innovador, pero que la ciudad tridimensional no lo ha acompañado. Y entonces ese valor de ciertos elementos urbanos que fueron emblemáticos para el urbanismo de la Argentina y de Latinoamérica. El plan urbano de La Plata ganó en la primera exposición universal de París de 1890 el premio al mejor diseño urbano, ¿no? Sin embargo, vuelvo a decir, ¿no? La ciudad no acompañó como para que esta pieza de urbanismo, que la ciudad de La Plata, tenga valor patrimonial. Hasta esta idea de pensar hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? Fíjense que el Times recrea en el 2013 un pedido, una ley de un congresista de Estados Unidos que quería, o que proponía generar la preservación de un parque nacional en la Luna donde fue el alunizaje del Apolo 11, ¿no? Y esto es, sin lugar a dudas, por una sola condición, ¿no? Y es que la velocidad de las transformaciones culturales y sociales han hecho que los edificios tengan muchísima más longevidad que el propósito para los cuales fueron creados. Y entonces esos edificios, de alguna manera, pasado, en este caso podemos ver el caso del Louvre, pasada la época de los reyes, pasada la época de los palacios, queda ausente de contenido, ausente de ideología por detrás de eso, con un edificio que va a durar probablemente los próximos 300 o 400 años. Y esto no pasa solamente con estos grandes íconos de la arquitectura, pasa en cada ciudad. Este edificio de La Plata es el pasaje Dardo Rocha. El pasaje Dardo Rocha originalmente era la estación de trenes de La Plata. El tren llegaba hasta el centro neurálgico de la ciudad. Naturalmente eso se fue desplazando porque el tren es un elemento muy nocivo, y entonces ese edificio pasó a cambiar su techo, a transformarse en un gran atrio central, a ser el correo de la ciudad de La Plata, y luego del correo a ser un edificio administrativo, a estar varios años abandonados hasta transformarse en lo que es hoy un centro cultural de exposición y de las artes muy vinculado a la cultura de la ciudad y a la universidad, ¿no? Y me parece que este es un tema central, ¿no? En el 2010, en la exposición de Venecia, el pabellón holandés hablaba de la idea de vacancia y dejó todo el pabellón vacío y generó un cielo raso muy raro, que en realidad cuando uno subía a la planta alta eran todos los edificios holandeses que estaban sin ocupar, producto de esa idea de que habían perdido su lógica original, ¿no? Incluso hicieron un atlas muy interesante acerca de un atlas de vacancia, o sea, de abandono de todos los edificios que existían en las ciudades de Holanda, ¿no? Y los recrearon tridimensionalmente y formaban una ciudad nueva, ¿no? Y entonces es imprescindible entender que los edificios que cambian y que pueden, digamos, que sobreviven a su esquema original, deben ser reconvertidos de una manera a los nuevos paradigmas. Simplemente una mini reflexión sobre la dimensión legal del problema del patrimonio, ¿no? Indudablemente, la idea del conflicto que existe entre lo nuevo y lo viejo, entre la historia y la construcción del presente, ha sido un tema de debate constante en la disciplina, ¿no? Tal es así que el Corbu, para posicionar su idea de nueva ciudad, de nueva arquitectura, de un nuevo ser moderno frente a esta nueva sociedad de la industria, en su proyecto de la ciudad de 3 millones de habitantes, demuele 3/4 partes del barrio latino de París.
¿no? Con esa impronta de decir lo nuevo tiene que eliminar el rastro de la historia, ¿no? Y sin lugar a dudas se han dictado leyes y normas para la preservación de ciertos edificios o de ciertas piezas, ¿no? Ahora, la norma no te garantiza la calidad arquitectónica del resultado final de la transformación de esa historia. Y muchas veces permite, ¿no? Producciones arquitectónicas que van casi en contra de la lógica, tanto del edificio nuevo como del edificio a preservar, como son muchas de estas piezas, y vemos en innumerables situaciones esta idea de preservar una fachada, demoler todo el edificio pensando que la preservación de un espacio arquitectónico es simplemente la representación estético-lingüística de su elemento de comunicación como es el frontis o esa construcción estética que significa la fachada, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Hay grandes piezas arquitectónicas que han sucumbido, ¿no? Frente a que existiendo incluso la ley, ¿no? De preservación, este es un caso emblemático de la arquitectura inglesa de la década del 50, del Team 10, de todo lo que era esa idea de mat building y de edificio de clúster, que era el Robin Hood Garden, un emblema de esa arquitectura, que finalmente fue demolido. ¿No? La gente no quería vivir en ese lugar, no lo sentía propio, no lo sentía como un edificio de vanguardia, y por más ley de preservación arquitectónica, el edificio no subsiste, como también pasó con la confitería Ariston en Chapadmalal, en las afueras de Mar del Plata, ¿no? Que hoy era un ícono diseñado por Marcel Breuer y Eduardo Catalano, y hoy está abandonado. El caso más emblemático de la Casa del Puente, que siendo quizás, junto con la Casa Curuchet, la segunda pieza de arquitectura de mayor publicación, de mayor comunicación, todavía no hemos sido capaces, ni los arquitectos ni la sociedad, de ponernos detrás de un plan de reconstrucción y de puesta en valor un poco de esa pieza. Me parece que esto es un descubrimiento vital, ¿no? Yo encontré esta foto. Esto es la mezquita de Córdoba, ¿no? La mezquita de Córdoba se inició la construcción en el 785 y en 1523 Hernán Ruiz el Viejo rompe parte de esa mezquita para construir la catedral cristiana de Córdoba, ¿no? Uno podría decir que es una aberración la demolición de parte de la mezquita, otro podría decir que es una aberración incorporar una iglesia a la estructura de la mezquita. Sin embargo, es el proyecto y la propuesta arquitectónica la que permitió en esta traslación cultural entre la cultura otomana y la cultura cristiana, que las dos obras sobrevivieran, ¿no? O sea, si no hubiera hecho esta operación, probablemente toda la mezquita hubiera sido demolida y probablemente posterior a eso toda la iglesia cristiana hubiese sido demolida en el siguiente paso. Es la operación de proyecto la que garantizó la preservación de las dos piezas, tanto la mezquita como la catedral de Córdoba, ¿no? Y me parece que este es el punto central, ¿no? Que es la operación arquitectónica la que valida la puesta en valor de esa pieza que queremos preservar, ¿no? En este caso nadie duda que la transformación que hizo el proyecto de Herzog y de Merón en la usina de luz del South Embankment de Londres generó una pieza única, ¿no? Mayores dudas generan otras operaciones respecto de qué significa trabajar sobre las preexistencias, ¿no? O sea que finalmente creo que es el proyecto de arquitectura, es la dimensión disciplinar la que valida digamos, una cuidada protección de ciertas piezas, ¿no? Y quería un poco hacer este recorrido, quizás un poco más largo de lo que debería haber sido, para llegar a esta dimensión disciplinar y compartir con ustedes algunas experiencias que desde el estudio realizamos sobre la operación del patrimonio. En el 2004 ganamos un concurso internacional para un pequeñísimo proyecto en Puerto Rico, que tenía que ver, Puerto Rico es una isla, ¿no? Una isla-estado, si se quiere, hoy un estado asociado a Estados Unidos, pero fue uno de los primeros bastiones de la colonia española en el descubrimiento de América, y por tanto tiene un sector ahí en una de las puntitas de la isla que es
este barrio que es patrimonio de la humanidad, esa arquitectura colonial, y por el otro lado tiene todo el crecimiento de la isla, mucho más parecida, ¿no?, a lo que podría ser una estructura urbana de piezas sueltas, de infraestructuras de transporte, de esa ciudad americana de mitad de siglo, ¿no?, una especie de alineación con, podemos ser un urbanismo del auto, ¿no?, del auto y del espacio privado, ¿no? Y en esa interacción, en una pieza intermedia, ¿no?, en un área intermedia de la ciudad, todavía coexisten esas dos piezas arquitectónicas o esos dos mundos, el mundo del colonialismo o de la arquitectura de la colonia, el mundo de esa arquitectura más anónima de las torres o los objetos sueltos. Tal es el caso de esta pieza, ¿no? Este es una construcción que es el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, donde funciona el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, una casa que estaba catalogada como monumento histórico por contener todos los elementos culturales definidos dentro de lo que podría ser una arquitectura pintoresquista tropical, si es que alguien podría definir esto de alguna manera, pero tiene todos los condimentos de esa arquitectura tropical, de estar separada del piso y generar un vacío de aire, con techos altos que también, ¿no?, con grandes saleros y galerías, con pequeñas ventanas que permiten un poco la contención y mantener frescos esos ambientes interiores, una arquitectura de la vegetación, una arquitectura de patios, de donde está ese confluvium, donde se colecta el agua en un clima tropical de mucha lluvia, todos esos valores que hacían, por supuesto, todos los elementos estéticos decorativos, como son esas columnas y esos forrados símil piedra, etcétera, etcétera. Pero claro, ese edificio ya no le servía más al colegio. Dentro de ese espacio, dentro de esa arquitectura que no podía ser modificada por estar debajo de ese patrón de preservación, no podían generar un nuevo colegio, un colegio que pudiera brindar un espacio de exposiciones, un auditorio, una biblioteca, las áreas administrativas, las oficinas, bueno, y entonces realizan un concurso para poder construir en el fondo del lote, ¿no?, un poco dando con la parte posterior de esa casa, la ampliación del Colegio de Arquitectos para este nuevo Colegio de Arquitectos, ¿no? Y entonces las primeras ideas que uno reflexiona, ¿no?, cómo hacer una construcción que dialogue y que entre en vínculo con esa preexistencia sin erosionarla, sin opacarla, sin entrar en conflictos, ¿no?, cómo la arquitectura nueva debía preservar o garantizar esas calidades de la arquitectura tropical, de la arquitectura del fresco, digamos, de los vientos cruzados, de la protección contra el sol. Y bueno, y desarrollamos una estrategia, finalmente siempre hay que tener una estrategia previa al proyecto, que tenía que ver con mantener o utilizar la lógica de la casa existente para generar la nueva arquitectura. Entonces, una arquitectura que se genera a partir de patios, no son los patios de entrada y de salida los que se transforman en los accesos a esa nueva vivienda, perdón, a ese nuevo edificio. El edificio se compacta y compacta su programa para mantener un poco las proporciones y las dimensiones de la casa preexistente, ¿no?, genera una especie de pórtico para que esa planta baja que iba a ser polifuncional pudiera transformarse casi en una especie de plaza continua y en un marco de visión de esa casa histórica, ¿no? Hay algunos recortes de cómo se vería, de cómo son las imágenes que generan, y finalmente el proyecto termina, ¿no?, construyendo una pieza, ¿no?, casi una pajarera medioambiental que genera esa planta libre, ¿no? Y en esa planta libre, bueno, ahí vemos un poco esas proporciones, esos tamaños, ¿no?, el proyecto que concentra en sus extremos, por un lado el apoyo de servicios, por otro lado la movilidad, en esa planta que con un sistema de paneles móviles permite tener desde un auditorio, una sala de exposiciones, ¿no?, esa planta subsuelo de cocheras, como decía aquí, en el formato con los paneles como exposición, en el formato de subdivisión de áreas de trabajo, ¿no?, y en una planta superior más destinada a las tareas administrativas y a una
a una biblioteca, ¿no? Estas eran un poco las imágenes del concurso, algunos croquis para pensar cuál era la materialidad que necesitábamos para no competir con ese proyecto. Y entonces hicimos muchas especulaciones y llegamos un poco a la conclusión de que el proyecto debía tener un solo material visible, ¿no? En este caso el proyecto tenía una estructura de hormigón vista portante, un cerramiento de carpinterías de vidrio y una envolvente arquitectónica hecha básicamente por dos piezas. Una pieza de aluminio que hacía de listón vertical y otra sección de aluminio de 7 1/4 que, si uno la ponía horizontal o perpendicular, generaba distintos grados de opacidad, transparencia o cerramiento para caracterizar cada uno de los lugares del proyecto, ¿no? Ese es un poco el estado de situación, algún render y el edificio construido, ¿no? Esa proyección, ahí ven un poco esa continuidad, ese edificio como suave, sutil, ¿no? Que no intenta imponerse, pero sí mostrar de alguna manera una nueva imagen, una nueva tecnología. Sí. Parte un poco de la búsqueda de esas ideas originales, digamos, ¿no? Interesante que durante todos estos procesos los colegios profesionales siempre en alguna crisis entran en una crisis económica, ¿no? Ahí ven un poco todas las modalidades de armados y de funcionamientos de esta hiperflexibilidad de esa planta baja. Y en un momento, luego de uno de los grandes huracanes que arrasó un poco Puerto Rico hace un par de años, el colegio queda prácticamente, como nos pasa ahora, digamos, con un periodo muy alto de inactividad profesional, y entonces no podía mantener sus gastos, y entonces genera una estrategia de alquiler de ese espacio abajo. Y entonces saca esta propuesta de celebra tu evento en el Colegio de Arquitectos. Y paradójicamente el edificio se volvió el espacio más requerido para realizar casamientos, ¿no? Cosa que uno jamás se hubiera imaginado y para lo cual tampoco lo diseñó, pero sin embargo, no, me parece que hay algo esto de la flexibilidad que es un tema central en el debate contemporáneo y que permite un poco adecuar mucho o adecuarse a esas acciones inesperadas. Un día viajando a Puerto Rico, me toca al lado de una pasajera que empezamos a hablar, ¿qué haces? ¿A qué te dedicás? Le digo, mira, soy arquitecto. ¿Y construís algo? Sí, bueno, en Puerto Rico tenemos algunos proyectos, hicimos algunas cosas. ¿Qué proyecto hiciste? El Colegio de Arquitectos. Me dice, es donde yo me casé. Y entonces me manda esta foto, esa era mi compañera de viaje cuando tiraba el ramo un poco en ese patio, que de ninguna manera fue pensado para casamientos, pero ahí va, ¿no? Y ahora un poco se pudo reincorporar el colegio, ¿no? Algunos años después ganamos un proyecto bastante complejo, porque en realidad no era un concurso abierto, sino que era una licitación de proyecto y precio, que las empresas tenían que presentar algunas alternativas, para lo que fue el Centro de Eventos Provincial de Santiago del Estero, ¿no? Y era un proyecto bastante interesante, ¿no? La provincia tenía un predio muy grande que había sido el predio de la ex estación Belgrano de ferrocarriles, un ferrocarril que fue desmantelado como muchos ramales en la Argentina y cuyo predio había sido utilizado para poner la estación terminal de micros, ¿no? Un proyecto súper interesante del estudio de Solsona, en donde ahí ven un poco esa especie como de óvalo, digamos, ¿no? En donde usando un poco el vacío de la sexvía del tren se genera esa pieza, ese viaducto donde el micro llega por arriba y el peatón por abajo, generando como una plaza de acceso, un poco exagerado quizás para los 5 o 6 micros diarios que tiene Santiago del Estero, pero una imagen muy interesante de infraestructura del transporte, ¿no? Y en la continuidad de esa pieza eran estos galpones, ¿no? de la estación, que casi todas las propuestas para el nuevo centro de convenciones demolían, digamos, ¿no? Y a nosotros nos pareció que la pieza tenía un valor sustancial en la memoria, había sido la gran estación de trenes, de carga y de transporte público, y que nos parecía que era verdaderamente un sinsentido, ¿no? Demoler todo esto para construir una nueva caja, que ya estaba implícita físicamente
en el espacio de la estación existente. Entonces, un poco la idea fue mantener estas piezas que definían esta arquitectura de borde, el borde más público y el borde más emblemático, técnico, uno que daba hacia el acceso y otro hacia la expansión de la plaza, vaciar, desarmar esos andenes y poner en ese espacio vacío una caja muy flexible que permitiera mantener un poco la imagen y las proporciones de esa vieja terminal, hoy en un formato o en una característica de arquitectura más contemporánea, y en donde las partes históricas iban a ser las oficinas y las áreas como más públicas de atención, y en ese lugar técnico central nos iban a armar estas dársenas de distintos programas, ¿no? Ahí vemos un poco la idea del edificio en su estado en que lo encontramos y la transformación un poco con esa caja de vidrio medio marcando ese contraste tecnológico entre esa arquitectura del siglo XIX y esta arquitectura del siglo XXI, ¿no? Donde tenía, por supuesto, un pabellón de acceso y ampliación al parque, ¿no? Un área histórica que se restauraba y se produjeron todos digamos, las operaciones para llevar eso a un estado de funcionamiento óptimo, la puesta en valor de muchos de esos lugares históricos, la gran nave central, que era básicamente un gran galpón con un sistema de paneles acústicos móviles que permitían tener un gran salón de exposiciones de 3.000 metros cuadrados, o un gran salón de eventos, subdividirlo en 2 lugares pequeños o en 6 salas de microcines, ¿no? Naturalmente, cuando uno abandona el proyecto que siempre estuvo pensado como esa caja blanca opalina y los clientes toman las luces LED, aparecen otras manifestaciones que quizás uno no las hubiera pensado, no las hubiera deseado, pero ahí está ese edificio poniendo en marcha y manteniendo parte de esa memoria colectiva, en donde ya no desapareció la imagen de esa vieja estación de tren, sino que fue reconvertida para nuevos usos. Este es el último proyecto que ganamos hace un año prácticamente, porque fue fin del 2018, justo en el cambio de gobierno del socialismo en la ciudad de Rosario. Estamos ahora deseosos y prontos un poco entrando en negociaciones para iniciar la documentación de esta obra, que fue un concurso nacional para transformar los viejos galpones de la estación central del ferrocarril Central Norte, que parte de ellos habían sido de nuevo demolidos para construir un shopping mall, y en este caso el concurso trabajaba sobre cómo reconstruir esa pieza y cómo ponerla en valor para transformarla en una de las únicas escuelas provinciales de arte que aún existen en la Argentina, ¿no? Esos galpones que están intactos y que básicamente hay que descubrir la potencialidad espacial que ofrecen esos espacios industriales para poder transformarlos. Ese es el estado actual. Las distintas operaciones para poder llevar luz, iluminación natural a un espacio de talleres y de aulas, la idea de un edificio que puede funcionar independientemente, la cafetería, el gran auditorio y la escuela, o todo integrado. La idea de la escuela casi como una especie de plaza, recuperando la idea de las viejas escuelas alrededor de una plaza, en este caso una plaza cubierta por la estructura existente, con una biblioteca que cruza en forma de puente y un plano y un anfiteatro que se desdobla articulando los 2 niveles de uso, y un poco cómo funciona alrededor de ese espacio central con la biblioteca, como decía, como puente colgante, y que diferencia un poco el hall del acceso de ese patio de las expansiones. Toda una escuela de artes con un salón de multiuso también que podía tener una subdivisión. Estas estrategias como luego van avanzando en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Y uno va encontrando la manera de orquestar, diagramar
e ir resolviendo parte de este programa específico, que en este caso es una escuela, en el caso de ustedes tendrán que verificar qué significa el museo y cómo se articulan las exhibiciones temporarias, permanentes, la vinculación de estos museos más dinámicos, más estancos, la incorporación con el espacio público, todo eso preservando un poco en este caso esa imagen a través de la tectónica metálica, de esos entrepisos, de esos perfiles metálicos, manteniendo un poco la lógica espacial y un poco la imagen industrial del proyecto. Esas son un poco las imágenes finales y las estrategias posadas también en una transformación de operaciones sustentables del funcionamiento de la escuela, ¿no? Con energías alternativas y recuperación del agua de lluvia y esas cosas que hoy son vitales en cualquier proyecto. Y en realidad todo eso es como un marco de contención para uno de los proyectos más ambiciosos que nos tocó participar, que es toda la reconversión del área central de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, con este concurso internacional que ganamos en el 2007 para transformar esta área central de Buenos Aires, ¿no? Que creo que al final es un poco la excusa por la cual me invitan a dar esta charla, y yo tomé esta excusa para contarles todo lo que a mí me interesa de este universo particular, que es uno de los grandes temas contemporáneos, ¿no? Cómo preservar cosas que tienen valor sin transformarlas en piezas estáticas, abandonadas, que naturalmente uno deja que vayan como consumiéndose con el tiempo, ¿no? Ese sector de Buenos Aires es un sector casi de antropología urbana, el sector fundacional de la Argentina, en donde fue fundación del fuerte histórico de la colonización o fundación española de la ciudad. Luego esa pieza fue creciendo, le fuimos ganando a un río muy, muy chato, superficie cada vez más. Con las últimas demoliciones de la década del 70 se produjeron algunos cordones y alguna defensa para ir apareciendo nuevos espacios urbanos como es la reserva ecológica, ¿no? Hay una vasta, y me parece que cuando uno trabaja sobre el tema del patrimonio es importante la investigación de la pieza donde va a trabajar, sea esta urbana o arquitectónica, ¿no? La información es vital para tomar decisiones de proyecto, ¿no? Hago un paneo rápido sobre toda la investigación que hicimos de esa evolución histórica, de todo, no solamente del punto donde teníamos que intervenir, que era ese sector central, sino un poco de la historia de toda esa evolución y de todos los arquitectos y pensadores que fueron construyendo un poco esa pieza, que en realidad no es un sector solamente de la cabecera del eje cívico institucional de Buenos Aires, sino que se extiende un poco a lo largo de toda la costa de las ciudades, del Riachuelo hasta Vicente López, ¿no? Un área rara, un área, digamos, determinada por la infraestructura, por la dinámica del movimiento, por la infraestructura portuaria, un área que siempre estuvo separada como espacio público al uso del ciudadano. En esta pieza teníamos, después terminamos un dibujo posterior al concurso, terminamos teniendo 3 proyectos muy emblemáticos, 2 de ellos se construyeron, uno quedó en el camino, que es la nueva sede del edificio corporativo del Correo, que es otro concurso que ganamos a posteriori del anterior, pero todos comparten un poco la misma filosofía, que es transformar esa pieza antes industrial, hoy destinada prácticamente al flujo del movimiento vehicular y del transporte público, en una pieza cívica, ¿no? Transformar a través de estos 2 edificios emblemáticos que eran la reconversión de la aduana de Taylor y la del Palacio de Telecomunicaciones en un gran parque lineal. Esta era la axonométrica de la propuesta del concurso, ¿no? Ese parque cívico institucional, el Parque del Bicentenario, que terminaba siendo una T con la Plaza de Mayo y unificando a través del Puerto de la Mujer, la ciudad de la Colonia, la ciudad nueva del Puerto Madero y el futuro, que es la Costanera y la Reserva Ecológica. Y en ese ensamble, donde había toda una propuesta muy interesante de reconversión de infraestructura, de bajar el transporte a un nivel 0, justo veían un poco en las imágenes, coincide con el corte topográfico de la barranca del río, o sea, hay ahí un corte que ustedes pueden ver casi desde la avenida
desde la calle 25 de Mayo a la LEM, casi como de 4 metros, bueno, y con estas dos piezas de arquitectura, de restauro y puesta en marcha del patrimonio que eran la aduana de Taylor y el Palacio de Telecomunicaciones. ¿No? Esa imagen, que era así, nosotros la vislumbramos como un gran parque público, y por suerte, si bien sin tener la audacia de lo que la propuesta nuestra tenía, que era hacer desaparecer prácticamente el auto del nivel cero y poder generar una pieza peatonal continua, soterrando un poco el Paralem, Huergo, Madero y Colón. Hoy está esa pieza central que es vital en la recuperación de todo lo que es el espacio público de la ciudad. Y en estas dos operaciones que voy a contar casi de manera muy rápida, sin entrar mucho en detalle, están estas dos estrategias, ¿no? Una era cómo transformar el patio de maniobras de la aduana de Taylor en un museo, ¿no? El Museo de Presidencia, hoy casi transformado en el espacio cívico, político de todo gobierno, por lo menos de los últimos dos, en un espacio que conviven esa historia rica del fuerte en rojo, de la aduana de Taylor, de la Casa Rosada, de las galerías, todo mezclado en esta evolución histórica de ese nodo central. Como vemos, edificios que van creciendo, edificios que se demuelen. Esta es un poco una investigación que hicimos acerca de la transformación de toda esa pieza central desde la etapa fundacional hasta nuestros días, ¿no? Cómo ha pasado por distintas, y creo que de nuevo lo más importante de todo es encontrarle la idea de la estrategia, ¿no? En este caso, cómo generar una intervención que no tuviera arquitectura, básicamente que la expresión del nuevo edificio no provocara una disrupción con esa pieza histórica que era la Casa Rosada, que le hacía de telón de fondo. Y entonces el edificio era básicamente un techo que se alabeaba y se separaba del cero en la calle Irigoyen, cuando ya la imagen de la Casa Rosada había desaparecido, ¿no? Y entonces generar con ese pequeño alabeo un portal de acceso al museo, y simplemente generar un techo, una pieza, una viga de infraestructura que permitiera cubrirse con vidrio, ¿no? Ahí vemos un poco esa estrategia original, casi un pabellón vidriado como remate de la calle Hipólito Yrigoyen, como acceso a ese museo que mantenía en su interior los restos de los distintos elementos arquitectónicos, toda la exhibición y la aparición de la pieza de Siqueiros, que fue trasladada sin demasiado sentido en un momento, pero con el sentido de la oportunidad de dejarla en Argentina, una pieza que estaba en disputa con la familia Siqueiros. Un poco cómo nos imaginábamos esas operaciones de la infraestructura, cómo darle infraestructura de ambientación, en el sentido de todos los elementos que hacen al confort de un museo, ¿no? La luz, el aire, digamos, los sistemas antiincendios, sin que ellos tuvieran presencia física, ¿no? en el espacio, algunas maquetas de estudio, ¿no? Esos planos en donde ven ahí un poco los dibujos técnicos de esa pieza que se alabea, ¿no? El desarrollo del proyecto ejecutivo, que no vale la pena mucho desarrollarlo en esta instancia, pero que sí tenía que ver con un tema tecnológico de cómo aislar una pieza enterrada, que estaba cruzada casi en todos lados por interconexiones de infraestructura urbana soterradas, ¿no? Y ahí vemos la pieza central, que es esta viga metálica enchapada en unos paneles microcorrugados de aluminio, y que contenían en su interior casi todos los elementos: iluminación, detección de incendio, extinción, parte de la extracción de aire, ¿no? En esa pieza muy finita, en la imagen, preservar esa transparencia de ese techo de vidrio para poder ver todos los elementos de la historia. Siempre la arquitectura nunca queda como uno quiere, ¿no? Esa viga queda un poco más gruesa de lo proyectado, el vidrio es un poco más opaco del traslúcido, pero ahí va, ¿no? Ahí está ese edificio, ese portal de acceso, ese pabellón que permite entrar
así ese interior completamente inesperado, con un Siqueiro, con una anécdota bastante graciosa cuando estábamos haciendo el proyecto, ¿no? El proyecto del contenedor de Siqueiro se lo habían dado a la UTN, a un área del UTN que estaba haciendo la restauración con la Universidad de San Martín, y habían propuesto traer un contenedor de ladrillo visto con una forma como de arcadas, como si fuera un micro, como si fuera un mini, una mini capillita, ¿no? Colonial, ¿no? Que nos parecía bastante horrible, ¿no? Y entonces nosotros les propusimos un poco esta especie como de exhibidor de vidrio que exhibiera a su vez todo lo que fue la reconstrucción del mural de Siqueiros. Y entonces en esas perspectivas, en un momento decidiendo a ver qué poníamos, aparece esta foto de Siqueiros cuando está preso por la dictadura mexicana, con la mano como diciendo, bueno, esto se va a acabar, ¿no? Y entonces la pusimos, ¿no? Cuando nos invitan a la inauguración, estaba la foto de Siqueiros, de ese render, puesta en la caja de vidrio, ¿no? Y entonces yo me acerco al director del museo y le digo, me acuerdo, Fernando, que lo llamaba, le digo, Fernando, escuchame, ¿pusieron la foto de Siqueiro? Sí, me dice, espectacular, la verdad, están todos fascinados. Digo, pero esa foto nosotros la bajamos de internet, ¿ustedes pagaron copyright del fotógrafo? ¿Qué copyright? Y le puse una foto famosa, le digo, no, me dice, nunca nos va a mandar nadie nada. A las 2 semanas tenían una carta documento del fotógrafo pidiéndole un poco los derechos de esa foto. Que bueno, el gobierno pagó y la verdad que quedó espectacular en ese exhibidor cristalino de ese mural. Si no han ido, cuando vuelva la Argentina y el mundo a ser normal, vayan a verlo, es una obra de arte excepcional. Ahí vamos un poco con el recorrido, parte de lo que descubrimos incluso durante la obra, viejas áreas operativas de ese patio de maniobras, que era el patio donde la aduana de Taylor, esos son los únicos 2 postes, que son los 2 postes del muelle original de la aduana de Taylor, por donde bajaban con carretones la mercadería de los barcos que no podían acercarse demasiado, era ese muelle que iba hasta el infinito, hasta encontrar calado de los barcos, ¿no? Y fíjense cómo finalmente es un solo elemento el que define toda la arquitectura, la espacialidad, la tecnología de esa pieza. Y por el otro lado, en el otro extremo, un edificio muchísimo más complejo, pero que también tenía que producir una transformación sustancial, un edificio que había sido destinado, como había sido construido como Palacio de Telecomunicaciones para celebrar el primer aniversario del centenario de la independencia argentina, un edificio que tenía 2 partes, un edificio increíble por donde se lo viera, un edificio de vanguardia tecnológica construido por el arquitecto francés Robert Maillard, que iba por el mundo construyendo edificios de correo. Tiene el de Nueva York, el de París, el de Berlín, y un edificio enteramente construido en estructura metálica, columnas, vigas, pilotines prehincados de hormigón, un avance tecnológico increíble que luego, por supuesto, en esa arquitectura de época era recubierto y escondido con esta mampostería de una arquitectura neoclásica y con esos remates de las mansardas y de las cupulonas como un tema estético del edificio. Un edificio que tenía un área bellísima, increíble, y un área industrial donde se procesaban las cartas. En la primera se recibía a la gente y en la segunda se procesaba todo eso. Y el proyecto necesitaba una estrategia. Había que poner dentro de ese edificio, sin generar grandes demoliciones, que era lo que entendíamos nosotros, para preservar la estructura de la fachada, necesitábamos preservar parte de la estructura del edificio, un edificio muy alto de 9 pisos, había que encontrar una estrategia, ¿no?, de cómo generar un vacío que permitiera incorporar los grandes nuevos programas culturales, una sala sinfónica, una sala de cámara, un museo de arte contemporáneo, todas grandes luces que no entraban en esa pequeña estructura de espacios pequeños. Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar un vacío en el interior de la parte industrial, ampliar un patio existente y en ese patio poner una estructura que generara un espacio estanco de 50 por 50 por 50 metros de alto, y dentro del vacío ir apilando un poco en el espacio
los distintos componentes de ese programa para tener un poco esta idea de plazas públicas, la Plaza del Cero, que un poco hacía este edificio permeable hacia todas las calles de su entorno, una plaza de la música, que era el techo de la Sinfónica, una plaza de los museos y la recuperación de la cúpula, que eran un poco estas exploraciones sobre el espacio público que veníamos desarrollando, ¿no? Estos planos públicos de conexión entre las áreas viejas y las áreas nuevas, ¿no? Un poco cosas que uno se imagina originalmente y cosas que pasan espontáneamente, ¿no? Es la gente la que reclama esos lugares y le da identidad posterior. Hoy la milonga de los miércoles y los sábados es la actividad primordial debajo de la Plaza de la Ballena, cuando nosotros nos imaginábamos un espacio mucho más institucional, ¿no? Esos espacios que nosotros los pensábamos como grandes lugares de exposición, que eran estos museos, finalmente quedan, no sé, como reclamados por otro tipo de actividades y verdaderamente son fantásticos, o estas terrazas públicas, quizás el único edificio que promueve el acceso público al techo de ese edificio con la reconversión de la cúpula, y un paseo muy rápido de un edificio bastante complejo que tiene varios edificios dentro de un edificio. Ahí vemos el proceso de demolición para generar este gran vacío, que era algunos grados de incertidumbre. Tuvimos que dejar el edificio flotando en el aire con unos gatos hidráulicos, que luego la arquitectura y la mano de obra argentina reemplazó por unos bidones de goma llenos de arena, y entonces había ahí como ciertas destrezas tecnológicas a lo argentino, y dejamos finalmente el edificio flotando en el aire hasta refundarlo nuevamente para poder incorporar esa nueva grilla de hormigón, esa jaula, fíjense todo lo que es ese zócalo enterrado de 4 niveles, toda esa grilla que permitía, ¿no? que el envolvente arquitectónica de ese edificio se mantuviera inalterable, el reciclado de todos esos espacios, tanto los espacios simbólicos como los espacios más industriales, los simbólicos puestos en valor en sus imágenes o en su estado original, recuperando telas, entelados, balustradas, y los nuevos para generar estas nuevas áreas de microcines, áreas de exposiciones, bibliotecas, recuperando un poco la contraforma de esas mansardas, hemerotecas, salas de reuniones y eventos, y en el gran vacío de abajo para arriba una sala de cámara para música no amplificada, con las salas de ensayo, de orquesta y coro en sus bordes, ¿no? Cada una de estas piezas con una estructura independiente, porque no podían tocarse por un tema de transferencia de vibraciones de las estructuras metálicas. Una pieza que tenía que ser un instrumento de música. Ahí vemos la caja de la sala de música, la sinfónica suelta, y un edificio que se construye en hormigón de abajo para arriba y en metal de arriba para abajo, y entonces ahí vemos un poco toda esa pieza colgada, un museo que está colgado en la parte superior del edificio, algunas exploraciones de visuales y de acústica para los cuales había que resolver rebotes y absorciones, y entonces toda la envolvente de esa sala hecha en madera dura, de Pitiribí, con esos paneles acústicos que permitía un poco un funcionamiento, y todo el detalle que uno hace de esas puertas, cámara y trampa para que entren los artistas, ¿no? Y que verdaderamente funciona muy bien. La sala sinfónica, que es ya, digamos, valorada por todos los músicos y grandes directores del mundo, como Barenboim, diciendo que tiene un sonido acústico espectacular, surgida un poco de la casualidad de la forma, ¿no? Las salas sinfónicas en el mundo tienen dos organizaciones espaciales, la tipo shoebox o caja de zapato, en una proporción 2, 1, 1,5 de altura, o las arenas, las que se realizan más alrededor del área de performance del escenario. En este caso en particular hay una mezcla de las dos, bastante híbrida, y es lo que la hace tan atípica a esta pieza, que de nuevo está flotando y que tiene como las proporciones de una shoebox, pero el formato de la arena, y cuyo estudio, digamos, de la acústica dio casi perfecto, digamos, ¿no? Con el órgano, y cómo por esas patas
entra y sale toda la infraestructura de soporte de las instalaciones y las ingenierías que se necesitan para darle funcionamiento y calidad ambiental a cada una de estas partes del proyecto, en este caso en particular la sala. La pieza está colgada, ¿no? Un museo de grandes luces de 30 metros por 30 metros que se va facetando. Hay una elección muy particular de la forma, tanto de la sala sinfónica como del chandelier, para permitir un poco que ninguna forma se exprese de manera constante y continua, que no haya aristas que permitan entender la verdadera escala, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones. A veces, cuando vuelvo a ver las imágenes constructivas y tecnológicas de toda esta pieza, creo que ha sido una proeza que vamos a poder disfrutar ahora, pero reevaluar en el futuro las cosas que podemos hacer en Argentina, ¿no? Bueno, y un poco el remate de ese pabellón, que antes, un techo que era simplemente escultórico y simbólico, que ahora se recupera como un área gastronómica, etcétera, etcétera. ¿No? La recuperación de esa cúpula a la cual le cambiamos un poco el aspecto, sacándole las tejuelas de piedra San Luis para reconvertirla en esta especie de faro de la cultura contemporánea. Creo que es importante destacar un poco que para nosotros, ¿no? La arquitectura es una construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, todos los proyectos que mostré, siempre está un poco el núcleo central de nuestra estructura, que es Enrique, Fede, Flor y yo, pero todos han sido con socios distintos, ¿no? Esta idea como de asociarnos para producir sinergias, intercambios y poder incorporar una manera. Este es todo el equipo que desarrolló el proyecto, con los ingenieros, ¿no? De una manera integral, muy abrasiva, y siempre con esta idea, para mí, que hemos heredado y que intentamos transmitir en esta visión, como casi como que para hacer arquitectura hay que pensar en estas utopías, hay que tener como optimismo porque hay que construir el futuro, ¿no? Y en ese sentido siempre nos gusta esta frase que la arquitectura no solo tiene que ver con este nuevo mundo del diseño, sino con nuestro deseo de diseñar un nuevo mundo, que es un poco a lo que apuntamos todos, y seguramente ustedes, a través del proyecto el nuevo museo, podrán construir el futuro del puerto y de la reconversión de ese puerto de Santa Fe. Bueno, se me hizo un poquito largo, me entretuve con la presentación. Dejamos lugar, si quieren, a algunas preguntas, algunas opiniones, o lo que quieran. Bueno, en principio, yo creo que un aplauso es poco, porque ha sido excelente la exposición. Sabemos que tenés clases en Bahía Blanca, pero abusando de tu tiempo, no sé, le habilitamos a los docentes o a algún estudiante que pida por chat la palabra y a ver qué nos puedes decir. Pablo pidió Sergio. Dale, Pablo. No, yo estaba aplaudiendo, pero igual era de aplauso, pero igual vale la cuestión. No, yo me había notado, Nicolás, que vos decías acerca del valor de la preservación y de mantenerlo y demás, pero además está la cuestión de mantener la cuestión de la memoria, que es un intangible y que es muy difícil, y vos lo comentabas, por ejemplo, en la estación de trenes y demás, cómo un edificio lograr no solo esa preservación de la cuestión edilicia, física, construida, sino de la memoria, cómo intervenir sin interferir en esa memoria, sin distorsionar esa memoria colectiva que hay de la ciudad para ese elemento construido. Me imagino que ese debe ser un punto muy difícil de solucionar o de la estrategia para intervenir, ¿no? Hola. Estás muteado. Está muteado. Nico. Micrófono. Estás muteado. Digo que a veces es difícil, ¿no? Me parece que es importantísimo el relevamiento y entender en su dimensión cultural, simbólica, pero también estructural, tecnológica, estas piezas que uno quiere transformar,
para encontrar, por un lado, cuáles son los valores que uno quiere preservar, si están dados por la forma, por el espacio, por la imagen, por la materia, por la textura, por los olores, y saber a partir de eso cuáles son y de qué manera los puedo preservar. Y a veces no se puede. A veces la transformación que uno produce es tan dramática que lo que uno apuesta es a la construcción de una nueva imagen que genera una nueva memoria. Trabajar sobre el patrimonio es delicado, ¿no? Y siempre uno va a tener adeptos como detractores, en el sentido que uno está, no sé, nosotros tuvimos durante largos meses del proyecto del Correo, donde la Comisión de Monumentos Históricos nos odiaba porque decía que estábamos destrozando el patrimonio arquitectónico por sacarle y reemplazar la teja por vidrio en la cúpula. Y verdaderamente era una operación jugada desde el punto de vista de la memoria y de la imagen, ¿no? Sin embargo, yo creo que resimbolizó todo el proyecto y resignificó el edificio mismo, más allá de la actividad que se desarrolla en la cúpula, que es fantástica, digamos. Que lo pueden, yo cada vez veo los programas de Lalo Mir y me parecen extraordinarios, y bueno, hay un montón de actividades inespecíficas, producto de que es un espacio inespecífico que no tenía un condicionante previo, digamos, ¿no? Creo que ustedes tienen una oportunidad única, ¿no? Me parece que hay algo del desafío de los santafesinos y tiene que ver con cómo resignifican el puerto, ¿no? Al puerto se los ha comido en un momento la imagen de una arquitectura extremadamente comercial y especuladora o especulativa, inmobiliaria, que hay que tratar de revertir con mejor arquitectura, ¿no? Y si bien es cierto que estas exploraciones son exploraciones académicas, cuando la universidad va a la calle, va a los medios, llega a la sociedad y muestra sus productos intelectuales, que no son productos profesionales, pero sí son reflexiones intelectuales acerca del carácter que debe tener un sitio, genera un impacto. Y ese impacto se transfiere también en un apoyo a querer un espacio distinto. Yo creo que la gestión de Javier ha producido por ahí la continuidad de una apertura de espacio público en el puerto que tiene que seguir, y me parece que el siguiente paso es la aparición de nuevas piezas arquitectónicas sustantivas para recualificarlo. Y creo que el ensayo que están haciendo ustedes es un ensayo que, vuelvo a decir, sin dejar de ser una exploración académica que tiene como un fin de enseñanza del proyecto, está trabajando sobre un tema central de Santa Fe, de la ciudad y de la iconografía de la arquitectura contemporánea de la provincia. Bien. Hay un pedido de palabra. Hola, arquitecto. Estaba escuchando una entrevista que había hecho acá en Santa Fe hace un tiempito, y usted dijo que la arquitectura es una disciplina que representa la construcción espacial de un debate cultural. ¿Cuáles crees que son hoy los debates culturales en la contemporaneidad arquitectónica? O sea, ¿cuál es el gran lineamiento, cuáles son las grandes problemáticas en las cuales la arquitectura contemporánea se debe inscribir? No sé si se entendió lo que dije, ¿no? La pregunta del millón. Yo te digo, digamos, la arquitectura es una construcción cultural y por tanto difícil sesgarse hacia una mirada. Yo te voy a contar la mía, los temas que a mí me interesan y a mi grupo de reflexión nos interesan, que no necesariamente son lo que le interesa a la arquitectura. Digo, a la arquitectura le interesa tantas variantes y visiones como arquitectos haya. Yo te cuento las mías, las de mi grupo de trabajo, las de mi espacio académico. Yo creo que hay temas centrales del siglo XXI. Uno, indudablemente, son los nuevos modelos de concentración espacial, ¿no? Ese es un tema central, digamos. ¿Cómo son los nuevos espacios para vivir colectivamente, ¿no? Las ciudades se están densificando y tiene que ser así porque el mundo es un mundo finito y tenemos que preservar cada vez más territorio para la producción de alimentos de una población que crece. Y entonces tenemos que imaginarnos nuevos modelos para vivir de manera colectiva, modelos que trabajen sobre lo colectivo y no sobre lo individual, sobre el espacio público, sobre, no sé, la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos dispositivos sustentables, digamos, de un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo generamos un espacio más denso, más público, más igualitario, más inclusivo y más sostenible. El segundo tema que a nosotros nos interesa de manera como muy central es el espacio público de la ciudad, no el espacio privado.
el espacio público de la ciudad, ¿no? Cómo las ciudades deben preservar grandes superficies de espacio público en el formato de parques, jardines, pero también el espacio de la calle, ¿no? Un espacio que la ciudad contemporánea se lo ha dedicado cada vez más al vehículo y al transporte público, y que en realidad debemos recuperarlo para el uso peatón, para los movimientos de los usos alternativos de movilidad, digamos, recuperar esos espacios de encuentro que son los espacios verdaderamente de ciudadanía, son espacios de integración, ¿no? Dentro de esos podemos hablar un montón de cosas. Y la tercera es que a nosotros nos parece como central son los nuevos equipamientos de escala metropolitana, ¿no? ¿Cuáles son estos? Y esto habla un poco, a veces tiene que ver con encontrar estos grandes edificios que han sido abandonados, a veces tiene que ver con construir nuevos, pero ¿cuáles son estos nuevos programas contemporáneos que reclama la sociedad para instruirse, para formarse, para construir esa cultura de un mundo que indudablemente tiene que cambiar, un mundo que tiene que volverse más equilibrado, un mundo que tiene que volverse mucho más justo, que tiene que ir hacia una distribución más razonable de la riqueza, hacia un mejor, digamos, es insólito ni hablar en la Argentina, ¿no? Que haya esa gran cantidad de gente que esté fuera de los sistemas, ¿no? Del sistema de la ciudad, del sistema de la producción, del sistema de la educación. Ahora, la arquitectura tiene un grado de acción solo, no todo, pero también es cierto que, como decía Enrique y el maestro Enrique, que era Marcos Vinograd, todos nosotros debemos ser técnicos y políticos, aunque no querramos militar en la política. Pero la actividad del arquitecto requiere una visión política de la ciudad, requiere un posicionamiento sobre estos temas. Y entonces, en ese sentido, creo que parte de los talleres y parte de la facultad y de la universidad pública no solamente es brindarles a ustedes una cantidad de herramientas para producir proyectos y transformaciones espaciales, sino también brindarles un espacio de reflexión para que se transformen en ciudadanos críticos, que puedan tener posicionamiento político sobre, particularmente y dentro de nuestra disciplina, qué significa la sociedad y su espacio. Y sobre eso tenemos que trabajar. Seguramente habrá otras miradas que les interesen otros temas u otras particularidades. Esa es la nuestra. Bien. Claro. Hay un pedido de palabra de Muchas Maxi. Sí, Maxi, y cerramos acá para liberarlo y dejar de abusar de Nicolás. Maxi. Ahora mismo, pregunto lo último. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar que a través de qué herramientas o estrategias abordás el concepto de la flexibilidad en los espacios arquitectónicos y cómo crees que este concepto aporta al programa del mismo. Creo que la flexibilidad es un tema central hoy, ¿no? No importa qué programas uno utilice, creo que el tema de la flexibilidad es que está muy atado a la lógica de la forma, incluso hasta edificios muy como ageométricos, si se quiere, como podría ser el Museo Guggenheim de Bilbao. Finalmente, cuando uno lo estudia, y para traer un poco el tema del museo a colación, que es un poco el tema que van a estar indagando ustedes, no deja de ser en su estructura espacial un espacio de gran potencial de flexibilidad en sus áreas de exhibición, digamos, ¿no? Sin perder esa iconografía que le ha sido tan exitosa en la idea de reconstruir una imagen de esa ría para Bilbao, ¿no? Creo que la flexibilidad es un tema central porque, como hemos visto y yo traté de poner en la charla, los edificios que construimos van a vivir mucho más que el programa para el cual fueron diseñados y, por supuesto, mucho más que nosotros. Y entonces, en ese sentido, es la capacidad de adaptación de un espacio la que le permita su subsistencia futura. Aquellos edificios que colapsan son aquellos edificios que se demuelen, que la sociedad los abandona, se demuelen y se reemplazan por otros edificios. Entonces, el tema de la flexibilidad es un tema central. ¿Cómo lo logramos? A mí me parece que tiene que ver con un aprendizaje, y ahí no hay recetas, ¿no? La arquitectura no es una disciplina de recetas, es una disciplina de búsqueda y de indagación, ¿no? Cada programa o cada
Cada proyecto es la resultante de un análisis pormenorizado de un sitio, de un riguroso cuestionamiento acerca del programa y su estructura de orden funcional, e indudablemente acerca de su tecnología y su intención de expresión respecto de cómo represento esa cultura de mi tiempo, ¿no? Entonces, no hay recetas, no hay herramientas, en realidad me parece que hay caminos de búsqueda, de indagación, y sobre eso me parece que hay... la arquitectura nunca arranca de cero, ¿no? Ni la pintura, es como una gran ficción esta idea de que uno arranca cada proyecto con una tela en blanco para pintar, ¿no? Digo, hay muchísima información preexistente en ese sitio, solo con ver la foto aérea, solo con analizar la planta de llenos y vacíos, solo con analizar las características. Poder surgir de ahí estrategias y proyectos que luego pasarán por distintos tamices de todo lo que son los requerimientos del proyecto arquitectónico. La flexibilidad es uno de ellos, quizás un importante. Nicolás, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Sabemos que estás en clase justamente en la Universidad del Sur, allá en Bahía Blanca. Coincidimos en los horarios de clase y te hiciste este tiempo para nosotros, así que doblemente agradecidos porque tu delicadeza para con nosotros, pero además porque creo que la charla, y en eso creo que comparten los colegas docentes que están en el taller, ha sido la charla necesaria para dar comienzo a esto que en nuestro caso es el comienzo de la idea del proyecto. Han terminado la etapa más analítica y nos enfrentamos ahora al desafío de esa hoja en blanco que, como bien decís, no es tal, porque hay mucha preexistencia. Nos invita a tu charla a motivarnos a trabajar ya ahí. Gracias. Los despido por ahora y seguramente me sumaré cuando tengan algunos proyectos avanzados para ver un poco cómo han podido lidiar con ese proyecto que les aclaro a los alumnos, es de una complejidad espantosa. Capaz que se nos fue la mano. Sí. Pero Bueno. Y me tomamos parece la palabra, vas a ser invitado de honor. Nosotros hacemos un cierre virtual, que es como la entrega final, y esperamos no defraudarlos, ¿no es cierto? Con el trabajo a Nicolás, te tomamos la palabra que estés acá. Y desde ya, invitado de honor al taller, cuando podamos juntarnos y dejar esta maldita cuarentena. Santa Fe es tu casa también, y en el taller tenés un lugar especial en el corazón de todos nosotros. Bueno, un gran aplauso. Bravo. Gracias, suerte en el proyecto. Gracias. Y métanle que es una oportunidad increíble. Abrazos, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias.